Yo de loco lo hice una vez. 50 años de pintar, ella me besó con una lámpara en la mano y un revólver en la otra. Siempre de necio. Tema que nunca había pintado. Sin plata en la bolsa, sin potes acabados. Delia fue un pilar, lo demás historia. Yo decidí dejar todo, me quedé en París un tiempo. Vas a participar y vas a ganar. De cuevas, de botero. Y me llevaba $25,000, $30,000 de Miami. Mis símbolos son muy personales y muy íntimos. Alguien ya lloró por mí. De mis amores, de mis mujeres, de mis amigos. Van a saber quién es César Menéndez. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Lado B con Bruj. Aquí lo que hacemos es platicar y conocer todo aquello que no se conoce de los íconos salvadoreños. Hoy tengo el agrado de presentar además un amigo. Es un salvadoreño reconocido a nivel mundial como un maestro de la pintura y a nivel salvadoreño también. Él ha probado también en muchas artes y ha tenido una etapa, yo diría, en cada disciplina. Pero para eso nos va a contar hoy aquello que pasa en el lado humano el amigo, el gran pintor César Menéndez. Bienvenido. Viejo, gracias, Carlos, viejo, hermano. que te quiero mucho. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente, hermano. Te agradezco. Agradezco tu invitación a tu programa. Lo he estado viendo de cerca y me parece que es diferente. El formato me gusta. Hay cosas interesantes de escuchar de personas o de personajes que tienen un mundo ya hecho en el arte, en el deporte, en la cultura, ¿no? O sea, en la vida social. Y pues, gracias por invitarme. No sé qué te puedo contar de mi vida. Mira, o de mi pintura o qué sé yo, pues vamos a ir por lo general. Hay mucho por hablar. Sabemos que al meternos en una plática con un maestro, yo lo voy a decir así, es de los pocos y últimos maestros que tenemos aquí entre nosotros, porque los maestros o los pintores o los artistas quedan siempre, que eso es lo bonito, trascender, ¿verdad? Tu obra ya trascendió, pero sigue, tú seguís pintando. Pero una de las cosas que yo tenía aquí anotadas es que tú de chiquito ganaste un premio o varios de oratoria. Y yo empiezo a hablar contigo y me doy cuenta es que tú sos un orador. ¿Cómo fue eso? De chiquito empezaste a ganar premios de oratoria. Fíjate que la tartamudez viene de una infancia de bullying. ¿Eras tartamudo y te hacían bullying? No, viene de un temor. Ajá. Que la memoria que tengo es que de niño, como yo era cuando iba al kinder, ¿no? Al kindergarten que le llamaban antes. Sí. Que era un uniforme así de pantalón corto, de tirante blanco, camisita blanca y todo eso. Y yo siempre, niño fui chelito, o sea, blanco, blanquito, y mi pelo era amarillo automáticamente. Y era delgadito, y hijo de abuela. Yo me crié con mi abuela, consentido, o sea. Y desde el kinder, pues, yo recuerdo, pues, de que la plastilina, que es algo importante en ese nivel de preparatoria, pero siempre hacía cosas interesantes en las cuales la maestra se fijaba, ¿verdad? Entonces, pero era diferente a los otros niños en el sentido quizás físico. Y siempre me hacían burla por el pelo, por los ojos, y estaba una constante burla conmigo, no siempre. Tal es de que una vez me cansé tanto y me dolía tanto que sorprendí a mi abuela poniéndome pasta de zapato negra en el pelo, ¿no? Sí. Sí, yo me lo pinté a los 6 años, me lo pinté de negro. ¿Y tu abuela escandalizada? Y pues, conseguí una buena nalgueada. Una buena nalgada. Entonces... Ojo, hay que decirlo que antes era así, una nalgueada era reprimenda. Entonces fui temeroso, me fue entrando un temor que en ese tiempo, no sé, las escuelas no se encargaban de vigilar esas condiciones psicológicas, emocionales de la niñez, no sé. Y para hablar, yo me costaba hablar.
me costaba mucho. Y de aquello que en la misma familia también, cuando uno hablaba, te remedaban. No era cuestión de que procuraban como arreglar la situación, sino que te hacían más tartamudo, te hacían burla. Y bueno, crecí, yo era tartamudo, sentía temores, a tal grado que eso es la oratoria. Cuando yo estoy en plan básico, 8º grado creo, 9º, en el pueblo, en Armenia, porque yo de Armenia sos. Ahí fue mi adolescencia, ahí fue parte de mi juventud, ahí saqué mi plan básico antes de irme a cenar. Yo llegué a Armenia a los 9, 10 años, creo, 10 años. O sea, yo me considero de Armenia, ese es mi pueblo. Nací en Sonsonate, pero automáticamente, pues, yo me considero armeniense. Bueno, llegó la maestra al grado y dijo, va a haber un concurso de oratoria a nivel estudiantil en todo el país. Y tengo que sacar un alumno, dijo, de este grado, que va a participar dentro del instituto, ¿va? Ahí mismo. Y todos se veían la cara. Y yo levanté la mano. Y todos se me quedan viendo y dicen a reírse, ¿va? Carcajada. Que si vos sos tartamudo. De repente yo levanté la mano, ¿no? Bueno, digo, te vas a participar con tus compañeros de grado y de ahí vas a participar con nosotros del instituto. Y en el grado le gané, ¿ya? Y todos sorprendidos. Y en el instituto, con los otros grados, le volví a ganar. Entonces, yo iba representando al plan básico de Armenia. O sea, ya pasaste categoría, sí, y fuiste ya a representar a Sonsonate. Todavía hubo concursos con las otras escuelas de Armenia, ¿verdad? Primero. Con la Trigueros, con la otra. No, espérame, era 9º grado, 3er ciclo, era único, sí. Fui a Sonsonate, que era mi departamento. Y fui a Sonsonate, bien me acuerdo, mi camisita blanca, una corbatita negra, el pantalón formal del instituto, ¿verdad? Y yo siempre fui muy delgado. Y bueno, ahí me sentaron en una silla y todos los estudiantes en el Instituto Thomas Jefferson. Y en ese tiempo en el Instituto Jefferson había un muchacho alto así, que ya era a nivel de bachillerato, último año, intelectual y siempre andaba con un libro así. Él era el representante con el cual yo iba a participar. Tu contrincante ya. Sí, y yo ahí, yo estaba penado. O sea, dije yo, ¿y aquí qué hago? ¿No? Sí, en Sonsonate hubiéramos dicho de otra forma, ¿verdad? No apenado, pero bueno. y las hipotas me quedaban viendo y yo todavía más apenado. Entonces, bueno, pasó el muchacho, de ahí pasé yo y le gané. ¿Le ganaste eso? Gané, sí. Eso era a nivel Sonsonate. A nivel Sonsonate le gané. Porque ya se habían eliminado otros muchachos, llegaron otros de... llegaron de Huayúa, llegaron de toda la zona. De Acajutla, de Izalco, todo. Y le gané a todos. En oratoria. En oratoria. De ahí... ¿Te ponían a leer algo o a inventar algo? No, primero un discurso que tú llevabas. Ya. Y en ese tiempo estaba de moda el tema de las drogas. Empezaban las drogas a hacer mella, ¿verdad? Sí. En la juventud, y que cuidadito con la marihuana, y que cuidadito con esto y todas las cosas. Y en la provincia esas cosas eran prohibidas. Una cosa, hablar de marihuana era algo que no va, o sea. Y yo agarré ese tema, ¿no? De las drogas. Escribí algo y me lo leí bien, me lo metí a la mente y dije, de esto voy a hablar. Y el tema de improvisación, porque son 2 temas, no me recuerdo, fíjate, no. Hay que improvisar un tema que te dan. ¿Qué te dan? La cosa que le ganaste al mero de la le época. Gané. De ahí. De ahí me mandaron a
Por cierto, que después me dijeron que el director de la Policía Nacional, que es de Sonsonate, después pidió el texto que yo... Con el que había ganado. Que yo hice sobre la droga, ¿verdad? Para ponerlo de ejemplo a la juventud. Ah, ok. O sea, fue un texto ejemplar. Ahora, de esto, y vamos a ir saltando un poco de etapas, César. Pasaste, tengo aquí, a que te hiciste cantante. O sea, primero orador y luego te hiciste cantante de un grupo. Ya era cantante. Ya eras cantante. Ya era cantante. Contanos esa parte del cantante. Ya era cantante. Fundamos un grupo que se llamaba Los Átomos, en Armenia, con instrumentos rústicos. Un compañero hizo una batería con bombo, ¿verdad? Habían unos platos por ahí, un tamborcito y una pulum, pues, sí. Y el director del conjunto era Chamba Córdoba, que era marimbista. Era marimba, 2 guitarras y la batería. ¿Y vos cantabas? Y yo cantaba, sí, cantaba. De tartamudez ya nada, pues. No, al cantar tampoco era tartamudo. Entonces, yo no sé, era una sensación que cuando yo me ponía frente al público, y todavía, así ha sido toda mi vida, yo en una conversación te puedo tartamudear. Ahorita te puedo tartamudear. Pero cuando estoy ante un público, y experimenté durante mi vida hablar ante 10,000 almas, que lo hice, como que la mente me encanta ver multitud. Y ante la multitud yo me crezco. Y hablo. Y ahí cero tartamudez. Se me olvida todo. Efecto contrario a lo que uno tiene como idea, que se para frente a un público y empieza a tartamudear, ¿verdad? A vos, pues, distinto. Y pues afortunadamente tengo buena voz. En esa época me metí a estudiar un poco la vida de Demóstenes, que era un orador. Leía que Demóstenes era tartamudo también y se iba a la playa y se metía piedritas de mar bajo la lengua y se ponía a hablar frente al mar. Y yo de loco lo hice una vez. ¿Lo hiciste? O sea, a vos te gusta experimentar de todo. Va. Y bueno. La cosa es que estabas, en un momento, incursionaste como cantante, formaste tu grupo. Pero ya venía desde 4º grado que estudié primaria, parte de mi primaria en la Escuela San Germán de Sonsonate. Fui la primera voz del coro. Tenía una voz muy fina, acompañado con piano. Yo cantaba canciones de Joselito, cantaba Valencia, cantaba Granada, y era una voz bien fina y la gente se quedaba así. Se cantaba bien. Y era la voz del coro en todas las escuelas de Sonsonate y siempre ganábamos, ¿ve? Y yo pues, una voz. Según yo iba a ser cantante, no pintor. Mi ilusión era irme para México, hacerme cantante allá. Esa era mi ilusión. Lo que vos querías hacer. En la 12, niñez, 13 años. Sí, en la adolescencia. Ajá. Y luego, pero se fue volviendo más fuerte el lado de la plástica. Ahora, espérame que te interrumpa ahí, pero de la parte del cantante, que ya me vas a contar cómo llegaste a las artes plásticas, me puedo imaginar que adolescente, cantando, destacabas, los Beatles empezaron así, pues destacando en su pueblo, empiezan a caer también las admiradoras, un primer amor en esa época. Tenemos aquí en los apuntes... En plan básicos, sí. Tenemos aquí una Sonia, un recuerdo de una Sonia. Pero yo era complejado con las hipotas. Yo tenía la estampa que yo tenía o imaginaba que tenía, era de un muchacho seco, delgado, mal vestido, de pelo siempre larguito, liso, castaño y lleno de barros. Porque a mí en mi adolescencia me dio un ataque de acné espantoso, horrible. Y yo no me le acercaba a las niñas, sí, no tenía miedo que me rechazaran siempre. Hasta que en 9º grado, 8º, 9º grado, también fui capitán de redoblante de la banda de guerra.
O sea, también traías era el artista capitán, ahí. hacía las escenografías de la escuela, siempre pues metido en una niña que participó en la banda de guerra, que era cachiporrista. Yo me enamoré de ella y qué bonita. Uh-huh. O sea, Qué eso bonita, era el primer amor, Sonia. o sea, es el Sí, despampanante primer amor. Que me gustó, Ajá. pero no me animaba a hablarle. Miedo, total, miedo escénico. Tampoco, pues. Sí. Por el complejo de los barros. Pero ella se me quedaba viendo y tenía un rostro dulce, unas pestañas, unos ojos divinos, un pelo que yo lo recuerdo y te digo, pues una mujer salvadoreña preciosa, porque la mujer salvadoreña hay mujeres increíbles, muy bellas. Y ella era una representante. Pues mira, la cipota yo medio le hablé una vez así, como que temeroso, ¿va? Y no, bien amiga mía, bien amable. Terminamos de novios. Una vez le dije que si me aceptaba de novio, porque eso es lo que uno hacía, ¿va? Sí, te le declaraste. Mire, sí. me aceptaba. Te acepta, ¿no? Y a la cipota decía sí o no. Pero antes de eso ni la mano le habías tocado. Ahora, de ese noviazgo, ¿alguna anécdota así? Porque en esa edad, Entonces, un pueblo, alguna escapadita. Y fue la primer cipota que me besó. Yo tenía miedo que me besaran. Que te besó, no la besaste tú. Ella me besó. Ella te besó. Sí, Ajá. sí. Y me quedé así, una cosa increíble, un beso. Y bueno, pero resulta que el papá no me quería porque se dio cuenta. No me quería. Y pues supuestamente nos enamoramos, pues, y todos los días en la mañana nos veíamos en un zaguán de un mesón que estaba enfrente del plan básico, y ahí detrás del zaguán nos besábamos. Una cosa deliciosa. Qué besos más lindos. Pues para los exámenes finales, era una muy buena estudiante. Ella, yo mal estudiante. Estudiábamos en el parque, lo que se hace en los pueblos, Sí. que uno va al pueblo y ahí se queda hasta las 12, 1 de la mañana estudiando, disque estudiando. Sí, pero vos mentira, estabas ahí uno, porque ella uno llegaba. va a fregar, ¿verdad? Ajá. Y le digo, mira, fíjate que, ¿por qué no nos vemos a las 12 de la noche? Le dije. ¿Y cómo? Yo voy a llegar ahí por tu casa, le dije. Me voy a parar en la esquina, como es oscurito, los pueblos, aquellos pueblos oscuros. Sí. Y te voy a silbar. Si puedes salir, le digo, encender la luz de la ventanita esa que se ve ahí. Salí, nos vemos, le digo. Y ahí nos estamos un rato. O sea, yo me estoy imaginando aquella película tipo La vida es bella, una cosa muy romántica y en la época también. Y en la esquina había un palo de capulín que me daba sombrita. O sea, todo bien. Y solo era el ruido de los diseñado. chuchos y nada. Y que nada, los pueblos de esa época, increíble. Ajá. Pues mira, llego a esa hora y empiezo a silbar y ya prende el foco. Y sale la cipota. Me imagino que vos temblando de la emoción. No, una cosa... Era el primer encuentro ya a un paso más allá. No, una cosa increíble. Segunda base. Pues, sí. Y ya le agarré la mano y nos besamos. Todavía tengo el perfume, o sea, el olor de esa piel virgen, ¿vea? Una cosa increíble. De noche, ¿vea? Bueno. Pero el papá y de no ahí te me quería. fui. No, de ahí me fui, ¿vea? Y vengo y todavía le digo, mira, puedo regresar. Yo siempre de necio. Bueno, te gustó, pues, o sea. Ella también, sí, ¿verdad? Sí, ella también. A la 1:30 voy a venir, le dije. Otra vez. Otra vez. Segunda vuelta. Y cabal, a la 1:30 ahí estaba. Y empiezo a silbar. Y encienden la luz. Vaya, dije yo. Ahí viene otra vez. Esta me temblaba en la canilla. ¿Cómo se llamaba? Sonia. 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 Abren la puerta y era el papá. Con una lámpara en la mano y un revólver en la otra. Una pistola. A orinar ahí frente a la puerta. Él salió para... A orinar. No, pero... No sí, te... a orinar salió. No te había visto. No es que él supiera que iba a llevar. Casualidad.
Cuando yo vi eso, me acurruqué y me hice así, ¿no? O sea, dije yo, hasta hoy aquí. sí. Y me alumbró. Y me dice, ¿verdad que vos sos Chelito? Me dijo. Cuando me dijo eso, me levanto y me pego la guinda, papá, no sé ni cómo. Y hizo 2 disparos al aire. Chica, ¿y lo sentiste como que ya eran para ti? Son disparos al aire a las 2 de la mañana. Sí. Hay unas bueno, ya no me fui para el parque, me fui directo a mi casa, dijo, a acostarme de un solo. Dije yo, esto está bien peligroso. ¿Y qué pasó al día siguiente? Llegó, la castigó de una manera increíble, bien cruel. Sí, le dejó las piernas todas señaladas con riendas de caballo. Castigos de ese tipo, que eran así. Con riendas de caballo. Y riéndose le decía, mirá, le decía, ya iba tu Chelito, así le hacía el pelo, dice que le decía. Y bueno, pero me dijo, siempre lo voy a querer, me dijo, yo no lo estoy dejando. ¿Te dijo Sonia? Así. Siempre lo voy por a más querer. que había sido Hoy castigado. más lo voy a querer, me dijo. Increíble. ¿Verdad? Una historia de amor en sus mejores... Vinieron las vacaciones. A mí me mandaron a Sonsonate con mis tíos a pasar las vacaciones de fin de año. Y cuando regreso no estaba. Él se la había entregado a un amigo que vendía tuncos en la calle. Lo que me estás contando es como una historia de Macondo. Sí. O sea, para que se fuera. El papá de Sonia, que era la que te gusta, le dio a tu novia. Regaló a Sonia. Se la regaló. Y eso a se un gran amigo de él que tenía negocios con tuncos, ¿verdad? Ajá. Y se la dio para que se la llevara. Entonces Sonia se fue con él y se casó. ¿Y eso se acostumbraba en esa época? Yo no sé, pero quizás pasó. Los papás eran crueles. O sea, yo me acuerdo, perdón por mi padre, pero yo veía cómo castigaba a mi hermana mayor, a Blanca Flor, cuando sabía que tenía un novio. Mira, eran unas penqueadas, como decimos, unas cosas horribles, de veras, castigaban duro, con solo saber que tenían un noviecito. Sí. Una represión tremenda, ¿no? Y ahora te tocó vivirlo del lado de siendo vos el novio y te frustró eso, me imagino. Ya no supe nada de ella. Ya no la viste. Hasta después, con el tiempo, la volví a ver, pero ya la situación... Esa fue la experiencia de un encuentro con una mujer de la tu cual... primer amor. Podría decirse que sí, claro. Ahora, que sí, vamos a de adolescencia, ¿no? Vamos a saltarnos a tu primer encuentro ya con la pintura. Participaste en un concurso, tengo yo aquí, ¿verdad? Que lo ganaste también. Contame eso. Bueno, en el plan básico, porque todo mi desarrollo artístico nació entre el 7º y 9º grado. Ok. Ajá. Pero antes había estudiado en una escuela renovada que le llamaban antes, en la San Germán de Sonsonate. Y fíjate que yo recuerdo que el sistema de ellos era que mantenían a la juventud en constante actividad cultural. Ya. Ahí descubrí mi voz y descubrí mi talento por el dibujo. Claro, no te conté de una parte importante que fue un tío que yo tenía, con el que me crié también, Marco Tulio. A él le encantaba la pintura, dibujaba, pintaba. Y con él empecé a manipular mis primeras acuarelas. Ya. Entre él y la escuela, yo empecé como a formarme. Mi tío Salvador Durán también, con el que vivía, me compraba materiales para que le pintara cuadros en cartulina, ¿verdad? Y pues entre ese ambiente de ellos, yo fui formándome. Y todo era ganar concursos de dibujo todo el tiempo, dibujo y pintura, yo ganaba. Una vez que me gané el 2º lugar, lloré. Porque una cosa sí te voy a decir. Cuando yo me he metido a concursar en algo, yo espero siempre ser el primero, si no me meto. Ok. Es un capricho natural. O sea, lloraste Es un capricho natural. Ya. Sí. Yo no hago las cosas por participar, no. Sino que por ganar. Por ganar, siempre. Ya. En todo.
Tenías entonces en un concurso que yo tengo aquí que ganaste dos premios, o sea, dos categorías, el campesino echando la siesta y terrícola número 4. Estaba en el plan básico y eso fue en noveno, sí. Y de repente veo el diario. En clasificados salían esos años. Y sale que el Ministerio de Cultura saca, ¿verdad?, para concurso entre estudiantes, participar en dibujo y pintura a nivel nacional, ¿verdad? Y interesados, traer sus obras a la dirección de Extensión Cultural, era donde era antes el edificio de la Lotería Nacional, el primer edificio moderno que hubo ahí. Sí. Yo nunca había venido a San Salvador. Yo solo no. No, quizás no. No conocía a San Salvador. Ella tenía 15 años, 14 años. Tengo una formación bien provinciana, pues, en muchos aspectos. Entonces, voy a participar, dije yo. Vi la fecha de entrega y le dije a mi papá, mire papá, yo quiero participar en esto, quiero que me dé para comprar una cartulina y voy a ver cómo hago una tela, le dije, porque uno no sabía cómo preparar una tela, pues, para pintar ni nada. Entonces compré botecitos de pintura de Sherwin Williams o lo que había en el momento de aceite. Me encontré un pedazo de lona que estaba por ahí y le puse bastidor chiquito. Y pinté un cuadro que era un campesino bajo un palo sentado con la cuma al lado y el tecomate, y se llamaba La Siesta del Campesino. Es lo natural que tú puedes pintar en un ambiente de provincia, en un ambiente de esa época, mucho más, ¿no? Es increíble, pues. Claro. Pero tenía la cartulina, un pliego. Y dije yo, voy a hacer un dibujo. Agarré tinta china, hice una cosa abstracta que parecía como un terrícola. Nosotros ya veíamos cosas de terrícolas en los paquines y sí, los marcianos. Sí, los marcianos, ¿verdad? Y mira, me va saliendo una figura bien interesante y me le quedó bien. La voy a mandar también, dije yo. Esta no va a ganar, pero el campesino sí va a ganar, dije yo. Ajá. ¿Entendés? Y las dos cosas llevé. Pasó el tiempo, ¿no? Allá con los días me anuncian que yo había ganado un premio, pero el premio nacional. Te ganaste el premio nacional. En dibujo, a nivel estudiantil. ¿Y cuál fue el cuadro? Según yo, el campesino, ¿eh? Pero no, ganó el terrícola número 4. Y así fue el nombre, terrícola número 4. Así se llamaba, no sé por qué le puse ese nombre, Carlos Germán. Se te ocurrió y ese ganó. Y existe ese cuadro existe todavía. Existe, ¿sí? Te voy a contar. ¿Lo has visto otra vez? Sí. Y entonces me trajeron a San Salvador para recibir el premio ahí en el albergue estudiantil de esa época, fue San Jacinto. Y el premio era un intercambio estudiantil a Costa Rica, en avión, una semana. O sea, ese era el premio. Salir del los premios que daban de Armenia a Costa Rica. A Costa Rica, mi primer viaje fuera del país. ¿Y en tu casa te apoyaron en todo eso? ¿Tu papá? Claro que sí. Qué chido. Mi papá me dio 25 colones para el viaje. Y un tío me prestó un saco verde tornasol. Yo me andaba fijando si era tornasol o qué. Hasta aquí me llegaban las hombreras, ¿verdad? Y me voy para Costa Rica. Feliz en un avión de la FAS de esa época, de la Fuerza Aérea, de hélice, y así, y yo feliz adentro, una bailada, y me encuentro que mi compañero de viaje era Carlos Balaguer. Carlos Balaguer, el escritor. El poeta. El poeta. Y él se había ganado, me imagino, la disciplina de letras. En literatura, en letras, sí. Él ganó. Ahí conoces a Carlos Balaguer. Ahí me encontré con Carlos, que tuve una amistad, hermanos para toda la vida. Tengo rato de no ver a Carlos. Y ahí empezó todo. Llegamos a Costa Rica, nos hospedaron en un edificio que había sido de la DIC, de la Dirección de Investigaciones.
y un clima frío, yo con mi saco todo el tiempo, ¿verdad? Y sin deseo de ir a ningún lado porque no teníamos piso para pagar ni... Entonces, bueno, éramos 3 o 4 que nos juntamos. Había un poeta también, no me acuerdo cómo se llamaba, José Luis Valle, creo, ¿no? Algo así. Estaba Carlos, yo y otro. Todos representando a El Salvador. Siempre juntos, sin plata en la bolsa, sin postes acabados. Y nos dieron ganas de comer chino. ¿Vea? ¿Y cómo hacemos? ¿Vea? ¿Y cómo hacemos? Y nos fuimos a meter a un restaurante chino sin pisto. Y pedimos. Y a la hora de pagar, fuimos saliendo uno por uno. Y no pagamos. Un simpa, así le dicen, un sin pagar. Se fueron Esa yendo. aventura, que son fue lindas de aventuras. recordar. Ahora, en ese momento en Costa Rica, porque tengo entendido que tu esposa, Fidelia, era costarricense. ¿Ahí la conociste? Ahí sí. En ese viaje. Esa parte sí es la... Después, como era un intercambio, andar visitando lugares culturales y asociaciones, nos dijeron que íbamos a conocer la Acción Social Juvenil, se llamaba el instituto donde Delia trabajaba. Ya ella tenía un año de universidad. Ya yo no había entrado ni a bachillerato. Era mayor que tú. Sí. Y bueno, pero nosotros fuimos, llegamos de noche, me acuerdo. Y entramos todos a la planta alta, que nos íbamos a entrevistar con el director, señor Inverton, no me acuerdo el nombre. Y ahí nos tocó esperar y había un mostrador. Y ahí estaban 2 señoritas. Y voy viendo a una señorita muy linda. Ya empezaba de moda la minifalda. Las piernas divinas. Años 70 hablamos por ahí. 70. Sí. Y me fascinó. Pero no tenía el valor de hablarle. Y ella se me quedaba bien. Y todos mis compañeros hablándole, ¿verdad? Tirándole piropos y yo calladito, hermano. Nuevamente aquella timidez Calladito. Sí. Y me fui de ahí. Yo veía que ella solo me veía. Me fui de ahí. Uno de ellos creo que le pidió el teléfono. Te ganaron, dijiste vos. Y nos fuimos y yo me venía con esa sensación bien. Al salir del lugar, que bajamos a un jardín ya para la puerta de verja, yo vuelvo a ver y era ella en el balcón haciéndome así. Amigo. A ti. Despidiéndose porque tú te ibas ya para El Salvador, de regreso. Y me fui. Allá con los meses, me fui donde el fotógrafo del pueblo. Ya aquí en Armenia otra vez. De apellido Flores, la foto Flores. Yo creo que en todos los pueblos hay una foto Flores. Sí, eso te iba a decir. Y le digo, mira, tomame una foto de hasta tamaño cédula, blanco y negro, de la época. Sí. Pero quiero ver cuando la esté retocando, le dije. Pues chele, venite. Y cabal, el negativo. Yo veía los puntitos de los barros. Va por aquí, mira, y hasta allá agarré el lápiz. Y empezaste a retocar la foto para que te quitara. Quedé así, increíble, ¿verdad? Para mandársela. Pues sí, me hizo un Photoshop ahí yo, ¿verdad? Ajá, te hiciste un Photoshop de pueblo, de Casa Flores, de Estudio Flores. Y le mandé una carta a Delia. Donde le decía que me había gustado y que si me aceptaba como novio. Y le mandé la foto. Ya dedicada, ¿va? Y las cartas en ese tiempo tardaban. Al mes vino la de ella. Y cuando vi la carta, yo vivía en San Jacinto. Voy viendo un sobre azul, ¿verdad? Y chico, le dije yo, que me manda a decir que no, que yo, que no sé qué, que me atreví a decirle. Uno siempre pensando. Eso pensaste.
Ajá, Ajá. y no. ¿Cómo está mi machito lindo? Así te dijo de un solo. Ajá. Claro que sí. Quiero ser su novia. Ya estuvo. Mayor que tú y habías logrado conquistar a una Entonces tica, además, extranjera. pasamos Ajá. 5 años escribiendo 5 años de carta en carta. carta en No carta. habían otras Yo cosas. lo que sí era escribirle poemas. Sí. Sacabas también esa parte tuya. O te los hacía Balaguer. Porque yo escribía. ¿Eran tuyos o No, era es que de yo Carlos siempre, Balaguer? yo hago poesía Ah, también también. haces poesía. Sí, Sí. hago poesía, tengo cosas guardadas por ahí, Ajá. que nunca las publico. Nunca las publicaste, ¿no? Un día. Algún día. Este, Hubieras traído y una mira, aquí para hacerle aprovechar, leer una. ¿O te sabes sí, alguna de sí, memoria? vea, sí, tengo Sí, cosas, sí, fíjate sí. que hay cosas interesantes. A menos que la tengas de memoria. No. No, Un verso por ahí, no. bah, ya me voy a acordar de Si algo, brota, no que sé, salga aquí. Sí, no sería sé, un regalo. hubiéramos hablado de eso. Bueno, Bueno, la cosa mis que... cartas eran poemas. Ahí al tiempo le dije que yo iba a llegar a Costa Rica y nunca fui. Por problemas económicos, pues. ¿Verdad? Y un día recibo una carta de ahí y me dice que venía para acá, Ella venía. después de 5 años. Un día de esto estaba hablando con mi hijo Andrés, el último que tuvimos, me dice, mira papá, o sea de que si no hubiera existido la tica bus, nosotros no existiríamos, me dice. Porque se venía en el Ticabús. Sí, conocida la Ticabús. De la época. No sé si existe todavía, pero en esa época era... Ahí en el mercado Cuartel. Ahí llegó. El Cuartel, ahí llegó. La fuiste a recibir. Sí, para una Navidad. Qué bonita esa historia. Y yo me vestí, yo me acuerdo, con una guayabera rosada que andaba, pantalón caquis, formal, ¿verdad? Así, me había echado una Aquabelva, ¿verdad? De esas lociones. Aquabelva, sí. No usaba barba en ese momento. No. No. Compré vaselina Ralco de la época. Estaba de moda de andar en vaselinado. Qué espantoso me debe haber visto. Bueno, pero si era la moda, aparte que ya te había ganado el amor de Delia. Entonces, y unas flores, ¿verdad? Y no bajaba del bus, no bajaba. Y yo nervioso, sudaba, hasta que va bajando una mujer impresionante. 5 años sin verla, más que en fotos. Una mujer de 1,78 de estatura, que eso medía Delia. Traje de corduroy café bellísimo. Una belleza. Inmediatamente me abrazó. Lo demás, historia. Es la mujer que te acompañó toda la vida hasta hace 1 año y medio, que partió ahí antes que vos. Y estuvimos contigo ahí. Así es, hijo. Madre de tus 2 hijos. Arturo, el cineasta que estuvo aquí con nosotros. Mi hijo. Andrés, el abogado, Sí. que incursiona ahorita también en proyectos. Así es. O sea, son experiencias, no sé, a veces yo presiento que tu vida está marcada. Pasa algo. En ese momento tal vez no te das cuenta la riqueza que está por venir en cuestión de conocer a una persona. Tal vez te das cuenta al final. Lo vivís más al final que en el momento que tenés a la persona, pienso yo. Soy feliz porque vivir al lado de Delia fue una aventura. Ella no era como yo, éramos caracteres diferentes. Ella era una mujer polo a tierra, seria, serena, muy espiritual, confiable, leal, y acompañó mis locuras. Tus locuras. Esa fue la misión de ella. Acompañó mis locuras, mis deslealtades, educó a mis hijos, me dio 2 hijos increíbles,
Vivo orgulloso de mis hijos. Vivo orgulloso de Arturo, un hombre realizado en lo que, en su talento. Gran cineasta salvadoreño. Mi hijo Andrés es un tipo disciplinadísimo, ya va a ser abogado, ahorita está de emprendedor, quiere poner negocio, tiene 26 años. Y todos tienen esa mente que se parece mucho a la madre, o sea, bastante. O sea, Delia fue un pilar, o sea, pilar en mi vida, o sea. Eso te iba a decir, por ella yo tengo mi casa, pues ella me obligó. En ese tiempo vivíamos en la colonia Util, alquilábamos cuando recién nos vinimos de Nueva York. Esas son otras aventuras, imagínate vos cuando me vi becado a Nueva York. ¿Verdad? Contame un poquito de Nueva York. Ella ¿Te fuiste vino, becado? ¿Ah? Contame un poquito de Nueva York. ¿Te fuiste a vivir becado ya casado con Delia? Sí. ¿Y Arturo nació allá o aquí? No. Luego, me dediqué a pintar. Bueno, vino ella. Te voy a contar. Esa noche vino, mis papás le tenían en la casa una pulum, dos amigos con guitarra que mientras más guaro le metíamos, más tocaban. Una cosa increíble, ¿verdad? De pueblo. Una cena, mucho vino, mis hermanos entusiasmadísimos esperando a su cuñada, la gente se dio cuenta en el pueblo. Después me fui con ella a dar vueltas al parque, al pueblo, y todo el mundo, sí, impresionado con la tica que había llegado a Armenia. Una cosa, una mujer alta. Sí, también. alta, muy linda. Entonces, ya habían comentarios ahí de que no hay sé con suerte, así me decían. Y yo orgulloso, y ella muy linda conmigo. Fuiste a lucir a tu novia cuando llegó. Una cosa increíble, después de que ninguna me hacía caso, según yo. Ajá. Nadie me hacía caso, solo la Sonia. Todos así. Hoy tengo novia, miren qué linda. Y de fuera, Delia. Y bueno, una gran fiesta, si no. Todos mis hermanos cuidándola esa noche que durmió ahí, le dieron un cuarto. Mi hermano Arturo, me acuerdo que fue un centinela de ella porque tenían miedo que yo la fuera a buscar en la noche. Ajá. Ella era una mujer de respeto. ¿La cuidaban a ella de ti? De mí. Sí. Y yo apenas le tocaba la mano y la besaba, pues no pasó a más. Una cosa, ser novio en esa época era... Sí. Era un respeto. Claro. Después, para pasar a más, había que casarse. No, sí, claro. Era algo. Entonces se fue. Se fue a Costa Rica ya. Se fue a la semana, se regresó. Yo me acuerdo de esa despedida. En la mañana, tipo 6 de la mañana se fue. Y yo quería alcanzar el bus con mis manos. El ticabús. Y luego escribí un poema donde hablaba de las huellas en el vidrio de la ventana. Perdí ese poema. En el vidrio de la ventana. En el vidrio que tocaba el vidrio y atrás estaba su rostro. Quería quedármela. O sea, son cosas que producen recuerdos. Por lo general, Carlos Germán, yo todo eso lo he guardado, ¿no? Yo no quiero... Gracias por yo de Delia no, por lo general paso. Mi día pasa, no quiero involucrarla en mi nueva etapa de mi vida. Sé que hay una nueva etapa. Una nueva etapa ya sin ella. Y ella creo que a tu ella lado. merece un respeto a su memoria, una cosa extraordinaria. Y por de pronto aquí estoy. Quiero estar solo. Solo. Me he concentrado más en mi pintura, estoy pintando más. Ahí estoy refugiado. Me está haciendo muy bien, ¿sí? Y no la recuerdo.
No la recordás. No quiero. No la recordás. Hasta hoy estoy poco. Déjame salir un poquito, porque quiero también conocer otros aspectos de tu vida. De hecho, agradezco que compartas también algo que no habías hecho, como tú acabas de decir en público, respecto a Delia, a quien yo conocí y también aprecié y admiré mucho. Publicista ella, ¿verdad? Era publicista. Y te ayudó en tu carrera, como dijiste, fue tu pilar. Pero contame un poco, porque tú antes, tengo entendido, o no sé, tú me corregirás, tuviste un acercamiento a la política. Tuviste un incursionar en una política en los años 70 donde yo estaba muy chiquito, pero puedo recordar, ¿verdad? El PCN sonaba, todo. Contame un poquito de Mira, eso. lo que pasa es de que mi papá siempre estuvo en la política, él era un hombre de leyes. Y su trabajo siempre fue administrar alcaldías, era su derecho municipal. Y aprovechaba porque también yo traje esa vocación que viene de familia, o sea, no es así nomás. Mi papá siempre estuvo en la política, fue secretario general del PCN en Sonsonate, en Armenia, y pues ahí andaba. Yo chiquito siempre andaba detrás de él. Fuiste aprendiendo eso desde la casa. Así que vi cómo hacía los mitines y una cantidad de cosas que pasaban en las elecciones, y a mí eso me emocionaba. Y resulta que mi padrino en ese tiempo era el doctor Rubén Alfonso Rodríguez, que era secretario general del partido y era presidente de la Asamblea. Hablamos del partido ese. Del PCN siempre, que es el que dominaba en la época. Partido de Conciliación Nacional. Ajá, entonces esa vertiente de derecha la heredé yo, y bueno, y ahí después él me ofreció un trabajo en el partido ya en San Salvador, y ahí anduve, porque como era orador, entonces yo andaba ahí metido, gritando en todas partes, ¿verdad? Y todo eso. De ahí pues pasaron otras cosas. Hay cuestiones, Carlos Germán, que yo profundicé en la política, realmente sí. Fui más allá. Hay experiencias que no quiero, de las cuales no quiero hablar. ¿No querés contar? No, está bien, no hay problema. No quiero hablar, pero en la política hay de todo. Sí me marcó. Sí te marcó. La pintura me salvó. ¿Así? Porque llegó un momento en que me decidí a agarrar mis pinceles en un momento muy crítico. Y si no lo hago, yo creo que hubiera desaparecido. Algo estaba pasando. Era un Salvador con mucha convulsión. Bien convulsionado, pero sí conocí a fondo lo que es esto, ¿no? Muy a fondo. Ya cuando me casé en el 76, no me casé porque venía Arturo, no, porque Arturo nació el 78. Era puro amor, andábamos con rumbo desconocido con Delia, porque nos casamos, no teníamos casa, no teníamos dónde ir nada. Estábamos refugiados donde mi papá en Armenia, donde mi mamá. Y de ahí, si veníamos a San Salvador, nos veníamos con 2 bolsitas de esas que habían antes, de elefante. Una Delia con su ropita en una bolsa y en otra. A visitar un tío a Soyapango, ahí nos daba hospedaje. De ahí no sé dónde. Esa era nuestra vida, pero éramos felices. Un poco así de gitanos. Y ya casados. Se embaraza de Arturo. Yo pues estaba jodido siempre, ¿no? O sea, todavía me acuerdo que cuando Arturo nació en un hospital, una clínica que estaba ahí por el estadio Maico González, yo no tenía para pagar el hospital, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué hiciste? Tenía un cuadro por ahí, lo agarré y me fui donde un amigo que era abogado, que me había ayudado mucho. Y le dije, mira, pues haceme el favor, comprámelo. Porque yo creo que ya nació el cipote, le dije, ni cuenta me di.
y tengo que pagar, si no, no me lo dan. No te hubieran dado a tu hijo. Ahí se hubiera quedado Arturo. El cineasta salvadoreño que lleva 5 películas, ahorita exhibe en Estados Unidos, y entonces ahí estaba Arturito. Y ya. O sea, yo me acuerdo que me dio 900 colones, que ese es cabalito lo que debía en la clínica. En la clínica. O sea, y ya saqué a mi hijo. Tu hijo Arturo, el cineasta, Arturo Menéndez, Sí. digamos que pudo salir a la vida, después de haber venido a la vida biológicamente, por una obra tuya. Sí. Que fuiste a vender para pagar el hospital. Siempre, porque a partir del 76 que me casé, yo decidí dejar todo, dejé la política, dejé todo y me dediqué a pintar. Solo a pintar. Y ahí vienen momentos ya de despegue. Críticos, era un don nadie, nadie me conocía. Salí del CENAR, pues, ¿verdad? Pero tenía compañeros, maestros muy importantes ¿Tu para mí. maestra Julia Díaz? Esa es otra historia. Ajá. Yo creo que... Bueno, contame un poquito, si se puede. Es otra historia. En el tiempo que estoy ya casado, que ando buscando, aventurándome con mis cuadros, ¿no? Que yo me acuerdo que una vez hasta me encontré con Alep, que andaba igual que yo, y me dice, mira, che, le vamos a buscar un señor que es crítico de arte para que nos publique algo en el diario, me dice, por lo menos para que sepan quiénes somos. Y nos vamos con 2 cuadros bajo el brazo con el Alep. Ahí trabajaba en el Ministerio de Agricultura, creo, Cherry, el escritor. Ahí no se escribe un artículo con Alep. Jóvenes. Y ya había conocido a Carlos Balaguer también, o sea, ya Carlos era escritor y tenía contactos en el diario de hoy. Entonces, el primer artículo que a mí me publican en el periódico fue de Carlos Balaguer. Y bien me acuerdo del título, decía, hasta llegar a la orilla donde el hombre comienza a terminar. Interesante qué título más bonito. Hasta llegar a la orilla donde el hombre comienza a terminar. Ese es el título que puso Carlos de ti como al pintor. artículo. Fíjate, primero ahí lo tengo en el recorte. Y bueno, de allí pasaron cosas y vinieron cosas y andaba desesperado. Se me ocurrió hacer una exposición. Dije yo, tal vez así. Y fui a hacer un préstamo de 1,000 colones para comprar material, a prepararme, ¿verdad? Mi papá me consiguió un fiador que trabajaba en la alcaldía de Sonsonate, un empleado, en la caja de crédito. Ahí hice el préstamo, me lo dieron. Y compré todo, materiales, todo, y me puse a pintar 15 cuadros, pero de formato pequeño. Uh-huh. Lo pinté. Busqué galería, que ninguna galería me tomaba porque era un total desconocido. Y en ese tiempo había la Asociación de Ahorro Atlacat, así se llamaba. Sí, eso sí tenía una galería aquí en La Mascota, Centro Comercial La Mascota. Y me fui a verla, Leila de Quirós. Ella era la gerente general. ¿Cómo no? Me dijo, con todo gusto, le hacemos la exposición. Y se va. Yo voy a poner la bebida, le dije, voy a poner algo ahí, cualquier cosa me ayuda. Me fui a comprar un traje, allá a Vicar, ¿verdad? Un traje que me costó 40 colones. Tipería. Sí, bien tipería. Y ya, inauguraba mi exposición y yo esperaba eso a reventar de gente. Una cosa, dije yo, esto va sensación, a ser un evento. César Menéndez. No digo nadie. ¿Nadie? No. Ni mis profesores del CENAR. Nadie llegó a tu primera exposición, César. Nadie. Ni mis ¿Y qué sentiste? ¿Qué pasó? Solo llegó mi tío Tulio con Tei, la esposa, Delia, mi papá, mi mamá y yo. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo manejaste ese momento? Bueno, y toda la noche esperando, ¿va? Hasta que al final, pues me dijo Delia, mira, no vino nadie, vámonos. Pero me veían triste. Y le digo a Delia, mira, le digo, qué bonita experiencia. ¿Por qué? Me dijo. Esto es señal de algo, le dije. Y me quedé, ¿por qué? Ahora van a saber quién es César Menéndez. No. Así fue, esa fue tu actitud. Sí. Ya. Esa fue mi actitud.
Eso es llegar aquí abajo y ahora solo Así para es, arriba. así es. Eso funciona más, ¿verdad? Ahora me van a conocer. Ahora van a saber quién es. Y empecé a trabajar duro, viejo. Y así fue. Empecé a trabajar duro. Me venía a San Salvador, estábamos en Armenia, siempre todos los días. Ahí me instalaba en McDonald's, ahí de Granada, ahí estaba un McDonald's, ahí me quedaba tomándome un café, conocí amigos. Era una vagancia positiva siempre la mía. Siempre fui un vago que sacó algo de la vagancia, ¿me entendés? Siempre. Y Delia quedaba en Armenia. Delia consiguió un trabajito en la Universidad Nacional, le dieron de secretaria en la Facultad de Ingeniería. Ya nos ayudábamos. Delia era muy preparada. Y bueno, de repente, estando en McDonald's, vi un rótulo que decía Galería Altamar. Le dije yo, ¿y de quién será? Y me hizo un amigo, es del escritor Hugo Lindo. ¿Escritor qué? Del escritor Hugo Lindo. Hugo Lindo, ajá. Un gran poeta. Sí, conocido. Y casualidad que en ese momento tenía yo la exposición. Yo voy donde él a decirle que estoy exponiendo, que me llamo fulano de tal, a ver si le interesa. Y lo fui a buscar. Y salió muy amable el doctor, muy amable, no me acuerdo. Y la esposa de él, mírele, fíjese que me llamo fulano de tal, soy de Sonsonate, de Armenia, y ahí estoy exponiendo en la mascota, le dije. Y ya me presenté. Vaya, me dijo, y ahí está todavía la exposición. Sí, le digo, quería invitarlo, pues cuando usted pueda, pues. No, me dijo, si queremos ya. Y yo me quedé. ¿Y eso qué, pues? Y tenía un Volkswagen, un bochito él. Y me montó al bochito. Recién había venido Ricardo Lindo de París. Ajá. Y fue con él. O sea que él fue como tu primer padrino ya en términos en esa etapa profesional. Ricardo Lindo recién venía de París y ahí estaba y lo acompañó conmigo. Yo no sabía quién era Ricardo Lindo. Ya era un poeta, venía de París, ya era un hombre, pues. Y fuimos. Entró y yo temblaba. Y empieza a ver los cuadros. ¿Este cuánto vale? Me dijo. 75 colones, le dije. Y este vale 50, doctor. Y este quería 4 cuadros. ¿Me hace un solo precio? Sí, le digo yo. Y me acuerdo que me dio 150 colones por los 4. Para mí eso era... O sea, en ese momento fue tu primera gran venta. Pero déjame saltar un poquito a otro momento de tu vida, porque yo he sabido que en un momento, ya en otra era, digamos, del pintor, tú llegaste a tener incluso en una exposición en Miami, porque tú has expuesto afuera en Miami, en Nueva York, donde viviste y te hiciste la... No nos da el tiempo para contar toda anécdota, pero yo he sabido que en los primeros 4 días de una exposición vendiste $250,000, ya no colones. Eso fue así. Pero déjame contarte brevemente lo que pasó después del doctor Hugo Lindo. Sí. ¿Cómo conocí a Julia? Yo por tiempo tengo que ir avanzando, pero está bien. Porque a Julia Díaz. Porque fue por Julia medio es de importante para mí. Sí, la pintora. Estando con Julia, gano el premio centroamericano Xerox y el Patronato Pro Cultura, que era el presidente de la Reina Vilés, deciden darme la beca para Nueva York. En Nueva York es donde empieza ya mi carrera, ya me entendés, ya en firme. serio. Esa es la... Todo va así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el doctor Hugo Lindo me recomendó con Julia. Él me tomó en su galería, me vendía y es más, me pidió que le diera clases de pintura. Ahí estuve. De ahí me dijo que si yo conocía a Julia. No, le dije, vaya donde ella. Me dijo, quiero que vea sus cuadros. Y me acerqué allá tímidamente porque la Julia era la zar la pintora, del arte centroamericano. Sí. Pues la Julia era una cosa de respeto. Dije yo qué voy a hacer ahí, vea. Siempre dudando. Siempre. Y no, me recibió muy amablemente, vio mis cosas.
Él le quedaba viendo, me veía a mí y me dice, mira, me dijo, no te voy a comprar nada, ¿lo querés vender? Sí, 2 cositas le llevé. Por cierto que un cuadro de esos lo tiene la Negra Álvarez. Ella lo compró después, en cartón. Yo no te voy a comprar nada, me dijo, llévate tus cuadros. Padre, qué decepción, dije yo. Pero me dijo, aquí tenés 80 colones para que compres material y me traigas cuadros. Ajá. Y te voy a regalar material. Y va saliendo con una bolsa de acrílico, óleos, pinceles. Me aperó y me dijo, volvé que quiero ver más. Ella fue y lo hice. Tu madrina entonces. Cuando vine, me hizo una exposición, me metió en una centroamericana de una sola vez y de repente estaba exponiendo con el Mar Rojas, con Rafa Fernández de Costa Rica, con Armando Morales de Nicaragua, o sea, con todos. Dije yo, ¿y esto qué es? Y yo era un desconocido todavía, pues la Julia me metió y me empezó a promover. Ya mis cuadros valían 700 colones. Y empezó. Hasta que un día viene el certamen centroamericano Xerox y Panamá. Y me dice, vas a participar y vas a ganar. Te dijo la Julia Díaz. ¿Sí? Y me puse a hacer dos cuadros abstractos, que los pinté en su estudio, en la parte baja de lo que después fue museo. Ahí me tenía pintando y ella me llevaba la comida para que no saliera. Ahí estuve con Julia. Esa fue mi maestra, mi mentora, que era vago. Entonces, mira, pues participé. Y de repente, una noche llega la Julia con una campana a mi apartamento. Yo vivía aquí en la Flor Blanca, un apartamentito. Mira, me dijo, te ganaste el premio. ¿Cuál premio, Julia? Con los jueces había llegado. El premio, me dijo, de pintura Xerox. El nacional, le dije, porque era nacional y Centroamérica. No, me dijo, todo. Ganaste en toda Centroamérica. Y la gran bulla, ¿verdad? Y a todo esto tú, cuando oías todo, porque lo he ido viendo en el transcurso de tu vida que nos has relatado, siempre te asombrabas. Como que no creías que ibas a poder lograr eso. Por un lado decías, en el fondo yo salgo a ganar, pero... En el fondo sí creo, pero doy la impresión que no. Creo. Bueno, pero se lo dijiste a Delia en esa primera exposición. Sí. Estábamos dormidos con Fidelia y ya había nacido Andrés. No, sí, no, Arturo. Sí había nacido, estaba chiquito. Y vino el patronato Procultura de Rina Vilés y decidió darme la beca a Nueva York. Me vine a Nueva York con toda mi familia, ¿verdad? Sí. O sea, Arturo ya venía 2 años y a Nueva York, pues un mundo totalmente desconocido. De Armenia a Nueva York. De Armenia a Nueva York. El clima, todo. Yo que iba a saber, mis amigos Dorita Urrutia de Sol, Eduardo, Gustavo, todos ellos habían vivido allá y me recomendaron un hermano para que me recibiera. Él vivía en College Point, ahí está todavía y vive en Washington. Ellos me recibieron y el doctor Hugo Lindo, como era ya invierno, febrero, una cosa tremenda que yo jamás había visto nieve en mi vida. Invierno en Nueva York es... Me prestó su abrigo cuando fue embajador en Chile. Abrigo de pura lana, pero una cosa bellísima, está tapado. Me lo prestó, lo va a necesitar, me dijo. Y yo pues llego yo y yo parecía un robot. En mi vida me había puesto ropa térmica ni una cosa tremenda, pues sí. Tal es de que cuando la esposa de Eduardo me dejó en la Quinta Avenida, donde ella se iba para su oficina y ya llegaba el metro, yo tenía que salir a Manhattan. Cuando yo salí, escuché una sirena. Y empezó la sirena y no paraba la sirena. Incendio, dije yo, aquí pasa algo feo, y me volví a meter en el metro. No sabía que había el cuerpo de bomberos a cada rato. A cada rato, porque está en Nueva York y pasan, pero vaya. Mira, yo era totalmente, no sé,
he venido, en serio, no sé, la vida, todo lo que me ha puesto y César, yo aquí tengo en mis apuntes, o sea, podríamos estar aquí mucho tiempo y quiero estarlo, de hecho. Pero tengo ahí, ya que hablaste de Hugo Lindo, una anécdota que tuviste tú, Hugo Lindo y Álvaro Menéndez Leal. Mi hermano Álvaro. Sí. Menéndez Desleal, decía él. Desleal, sí. Desleal. ¿Nos las podrías contar? Con Álvaro, desde que él se vino de México, estuvo diplomático allá o en Costa Rica, creo, no sé, pero se vino. Nos hicimos grandes amigos. Es más, él coleccionaba mi obra. Tal es de que llegó un momento que compartimos estudio aquí en La Sultana, donde él en un momento quiso trasladar ahí la biblioteca, parte de la biblioteca era de él, la biblioteca de Roque Dalton. Habían sido muy amigos. ¿Tú a Roque no lo conociste? No. Conocí a Salarré, así, un día. Y resulta, hermano, pues. Pero yo no sabía de que no se llevaban con el doctor Hugo Lindo. No, había una cierta... Y Álvaro era divertido, era irónico, tremendo, chunguión. Él mismo lo decía, pues era tremendo. Ya era Álvaro Menéndez Leal, el escritor de Luz Negra. ¿Verdad? Pues decido hacerle un retrato al doctor Hugo Lindo porque hicimos intercambio. Usted me pinta un retrato, me dijo, y yo le hago un poema. Fíjate qué bonito. Bien bonito. Interesante. Es que entre artistas tienen una mejor forma de llevarse que entre los solo comerciantes o solo... Claro, doctor, yo le pinto su retrato en vivo. Y él me hizo un poema que lo leyó en vivo para una muestra que hice en la 123. Lo tenés por ahí, sí, ahí lo tengo. Y se paró a leer el poema. Fíjate qué experiencia más linda. Bueno, estaba el doctor posándome, así. Y de repente, ton. Yo tenía siempre un mayordomo en mi estudio, Rogelio. Y llega Rogelio, don César, don Álvaro está ahí, quiere verlo. Dije yo. Y cuando el doctor oyó, ¿por qué lo llamó? Me dijo, si yo no tolero a Álvaro, me dijo, él es muy, no somos amigos, me dice, demasiado rivales. Pero bueno, ya Álvaro iba subiendo la cara de mi estudio cuando estaba diciendo que no era amigo de él, ¿verdad? Y cuando lo va viendo, bueno, y me dice, deme algo, me dijo, para entretenerme mientras viene, porque si no, me dijo. Para distraerse. Agarré un libro y se lo di, para que pusiera a leer, ¿verdad? Y ahí se quedó. Y bueno, y entonces viene Álvaro y se le... Doctor, es un gusto saludarlo. Ya a pesar de que sabía que le caía mal, es un honor que esté aquí con mi maestro favorito, César Menéndez. Está pintando su retrato. A mí no me has querido pintar un retrato, César, me dice que no sé, algún día te lo hago. Y se acerca, entonces se acerca a saludarlo. Y el libro que tenía en la mano era Luz Negra, ni cuenta me di. De él mismo, Y el doctor solo estaba así. O sea, la hiciste peor todavía. Y veo que está leyendo mi novela, le dijo. Gracias, doctor, qué honor, le dijo. Y el doctor, mira, increíble, ¿verdad? Una experiencia fantástica. Definitivamente. De dos grandes. De los grandes. Bueno, sí. Y contigo también ahí, otro de los grandes de la... No lo vas a querer aceptar, pero lo sos. Una vez oí decirte que la pintura para ti era como una amante celosa. ¿Por qué? Porque he querido incursionar, Carlos Germán, en otras cosas. He querido ser cafetalero, he querido ser ganadero, he querido... Bueno. Y dejo de pintar por andar metido en otras cosas. He tenido fincas de café, me metí a tener una hacienda de ganado, bueno,
me ha encantado la aventura. De todas maneras, a mí esas cosas me fascinan. Los animales, los caballos. Que los pintas. Que son un recuerdo de mi infancia, los caballos siempre. Así como los trenes por la parte de mi abuelo, ¿no? Siempre en tren. Mi niñez, yo viajé en tren de Los Lagartos a Sonsonate. Entonces, yo pues tuve una época muy buena donde yo pues he vendido bastante obra, ¿no? He tenido mucho éxito y compraba propiedades e invertía cosas de... Y terminaba perdiendo, porque de repente la pintura me jalaba y pues o era pintor o era ganadero o era agricultor o algo. No, yo soy pintor. Así que te regreso al estudio. Y por eso es que es la amante celosa. Te está llamando siempre. No, es que es celosa. Ajá. Hasta cuando me he querido meter en la escultura, no me deja. ¿En la escultura? Sí, en la escultura. ¿Qué hago? Escultura. Sí. No me deja. Sí, no, yo soy pintor. Punto. Ahora, sos un pintor, un buen pintor y un pintor cotizado. Yo hace un rato te dije, pero yo quise que me dijiste, voy a terminarte la historia, pero volvamos. Ajá. Has hecho mucho dinero. Pues actualmente no, hermano. No, pero hiciste. Yo hice. O sea, pero ojo, es tu obra. Bueno, o sea, aquel niño de... Sí he logrado... Y quiero decirlo, perdón, solo quiero decirlo porque mucha gente ve, y esos son los esquemas o prejuicios que tenemos los seres humanos. Chelito, alto, ojos azules, dicen, este quizás es pintor porque tenía una gran herencia, porque hay casos así de pintores hijos de ricos y todo. Tú no. Nos has contado aquí que venías de tu papá era un funcionario público. No, yo soy pobre. Era un abogado. Pero llegaste... Vengo del pueblo, de niño, yo de niño para ganarme unos centavos, en vacaciones siempre fui a solear café a Guayúa. Ok, pero has llegado a vender un cuadro, ¿por cuánto ha sido el cuadro que más cotizado? Bueno, cuadro cotizado en Australia, más de $100,000. O sea, acá en Miami, 60. No sé, precios así, pues, pero que no se dan todos los días, ¿no? O sea, no, yo sé, pero has hecho tu carrera. O sea, decías, la amante celosa, que es la pintura, te ha dicho, aquí te quedás. O sea, tenés talento, porque lo tenés. Sí. Poeta, cantante. Todavía yo te veo con un grupo de personas y podés, a ti te podrían poner a presentar, qué sé yo, ante un público de políticos, iba a decir, pero mejor no, de cualquier tipo, y tú tenés ese dominio del espacio también verbalmente. Ok, pero la pintura es lo tuyo. Yo he estado en tu estudio y he visto esas obras monumentales que se venden en todo el mundo, y te felicito. Es que son muy buenas obras. Mira, Carlos Germán, Nueva York para mí fue una escuela extraordinaria, lo mismo que fue en Miami. Te conté que yo me fui becado, pero después de la beca yo me quedé ilegal porque decidí quedarme en Nueva York. Entonces, ¿qué hice? Como ya no tenía quien me mandara dinero, me puse a pintar. Me fui a buscar galerías a Madison, a Park Avenue, al Village, al Soho, todos los lugares donde habían galerías. Pero nunca tuve éxito. Yo llegaba con el tubo de cuadros enrollados y no había entrado a la galería cuando me estaban echando. O sea, uno es rechazado siempre, ¿no? Y tiene que insistir. En Nueva York, en el principio, a mí me rechazó. ¿Verdad? Punto. O sea, entonces viajo a Miami. Entonces decidí, como la gente de plata de nuestro país estaba exilada de Miami, estaba la guerra. Y habían algunos conocidos, me contacté y decidí viajar a Miami cada mes. Pintaba en Nueva York y me iba a vender a Miami. Y ahí me instalaba. Por cierto, mi hotel era el Hotel La Palma, que ahora es un restaurante en Coral Gables. Ahí me hospedé 10 años. Ese hotel para mí tiene mucha historia que un día le voy a dedicar un libro aparte. Al Hotel La Palma. No, una cosa para mí, un símbolo. También conocí un cubano, Omar Juan, que me recomendó un amigo en Nueva York, Marcelo Cairo, porque él andaba con la hija del jefe de él, que era un hombre que estaba desarrollando Miami en notificaciones, y entonces Omar trabajaba para él. Y eran unos grandes coleccionistas de arte latinoamericanos, de Cuevas, de Botero, de Morales,
de Mabu Mabe de esa época de moda, o sea, etcétera, ¿no? De Cundo Bermúdez. Y me dijo, llámelo, le voy al teléfono, llámelo, le va a contestar Omar Juan, que es el representante de él. Contacté a Omar, inmediatamente llegó. Le enseñé telas en un hotelito que yo llegaba a Miami que valía $10 en la calle 8. Ahí llegaba yo. Y dame estas telas, me dijo, se las voy a enseñar a mi jefe. Al siguiente día regresaba, ¿cuánto querés por ellas? $700, $500. Aquí tenés el cheque, aquí tenés el efectivo. Con él empecé a vender en el mercado cubano, con Omar. Con otra amiga me conectó en el mercado nacional que estaba allá, una familia muy linda que fue conmigo, una familia increíble, los Tinoco. Tinoco. Sí, allá estaban y me conectaron muy bien. La familia que me acogió, hubieron más familias. Y empecé a darme a conocer. Total de que yo viajaba a Miami cada mes y me llevaba $25,000, $30,000 de Miami para seguir viviendo en Nueva York. O sea, éxito. ¿Sí? Un éxito, eso es un éxito. Renté un apartamento ahí cerca de Lincoln Center, en la Western Avenue, una torre que me rentó mi gran hermano Pedro Rodríguez, mi gran hermano y compadre, ¿ya? Que me ayudó mucho también. Y esa era mi vida. O sea, Manhattan fue mi nido donde me desarrollé, donde empecé a ganar mundo, como a pulirme. Muy especial para ti, Nueva York. Yo compraba mi ropa en Bloomingdale's, ¿me entendés? O sea ya yo estaba, pues, me fui a Europa después, me quedé en París un tiempo. Estuve en España con quien fue mi maestro, Pepe Carralero, en la Complutense. Estuve con él un tiempo ahí, con él trabajando. Me fui a Italia. O sea, el artista tiene que correr mundo. Entonces me di cuenta que esto es una profesión de lo más hermoso, pero con mucha responsabilidad. Claro. Mucha responsabilidad profesional. El artista que tiene cierto tiempo de estar pintando y todavía trabaja ahí por la pata de su cama, no está en nada serio, hermano. El artista tiene que tener su templo, crear su espacio. ¿Me entendés? O sea, salir, cultivarse, leer, reunirse con gente interesante, o sea, aprender otro idioma. O sea, el artista es un trabajador más de la cultura. En este país es importante hacerlo, porque mucha gente cree que nosotros andamos ahí en el aire, vagando, etcétera. O sea que no. Y en ese sentido, yo me decidí ser muy distinto a mis compañeros, por ejemplo, del CENAR o de la época esa que muchos de ellos se quedaron trabados en los 70, con la idea, pues, de que el artista tiene que estar al servicio de la sociedad y de que si vende sus cuadros es un pequeño burgués, porque muchos compañeros más que todo de la izquierda dicen que yo soy un artista pequeño burgués. Complejo no tenés. Porque he llegado lejos, ¿no? Pero eso no te marca a ti, esos complejos no van contigo. No, para nada. Yo estoy consciente de lo que soy, de lo que valgo, de lo que estoy por hacer. Y esas voces que dicen lo que dicen no es como que te quitan mucho de tu tiempo. Da no sé qué, porque me da no sé, deberían como de... Mira... Pero sí, hay artistas de mucho éxito, como cuando me encuentro con Benjamín Cañas, que es de mi mentalidad, San Avilés, que por cierto ahorita está exponiendo en el Marte. Tuve una relación con él en París increíble. Muchos artistas grandes, ¿no?, que ha tenido ese país, la Julia. Canjura, con una mentalidad diferente, Raúl de las Reyes. Yo no sé. Entonces yo creo que ahora hay una generación de artistas jóvenes muy talentosos, una generación de 10 años para acá, muy buenos, que yo creo que el colador de la historia va a dejar a muchos de ellos, porque hay un colador, ¿entendés? Sí, claro. Yo tengo 50 años de pintar y pues me falta mucho.
Y he logrado lo que he querido. ¿Cuánto te falta para seguir pintando? Hasta que me muera, pero como no pienso morirme todavía. Todavía no. Una cosa que tiene que ver con eso. Hay un cuadro que comenzaste en los 70, ¿verdad? Que hasta la fecha no ha sido finalizado. Tiene que ver con la muerte. Contame esa última anécdota porque tenemos que seguir con la siguiente fase del programa. El de mi hermano. Los presagios. Lo que pasa, Carlos Germán, que cuando estás imbuido en tu trabajo, y como mi obra no responde de afuera hacia adentro, sino que mi obra responde de adentro hacia afuera. Mis símbolos son muy personales y muy íntimos. Reflejan mi vivir cotidiano, la experiencia de mis pasiones, de mis miedos, de mis amores, de mis mujeres, de mis amigos, porque tengo amigos que amo, que he amado. O sea, toda esa vertiente, lo que me pasa, mi temperamento, que no es un temperamento fácil, soy de un temperamento jodido, un poco fuerte, o sea, exigente, no es fácil. O sea, yo no sé de ella cómo sobrevivió a mí, en serio. O sea, pero tampoco soy el diablo, pues tampoco, sino que, entonces, yo me meto tanto con la gente que reflejo en la obra cierto sentimiento. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama La Procesión, en los años 78, 70 y pico. Yo no sabía que tenía un hermano en Los Ángeles, Arturo, que es el nombre de mi hijo, mi hermano, 2 años menor que yo. Yo no sabía que mi hermano estaba agonizando. Me contaron que estaba grave, que estaba enferma, pero no en agonía. Una noche, tipo la 1, 2 de la mañana. Yo estaba queriendo pintar algo porque siempre me encantó pintar de noche. En Nueva York eso hacía, pintar de noche. Para vivir en Nueva York, ¿verdad? Empecé a pintar un tema sin yo pensar en el concepto. Y cuando me di cuenta estaba pintando una procesión. Un montón de gente en una procesión, unas siluetas oscuras y una urna que lleva un Cristo. Cristo. Cosas así, ¿verdad? Y van. Y el Cristo por dentro va desnudo, con una cruz. Y me quedé, ¿y esto qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Un tema que nunca había pintado. Y de repente me llaman que mi hermano había muerto. Ah, que lo siento. Cuando me llamaron me acordé de los juegos que yo hacía en mi niñez con él en Armenia. En los tiempos de Semana Santa jugábamos con el barro, hacíamos muñequitos de Jesús, procesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran nuestros juegos porque no había celular, no había televisión, no había nada. Eran unos juegos puros. Y hacíamos procesiones, ¿verdad? Tatachén, una cosa maravillosa. Y yo estaba pintando ese tema en ese momento, sin saberlo. Sentí que fue como un presagio. Dejé de pintarlo. ¿Lo dejaste? Ahí lo dejé. No lo toqué. Me quedé ahí. Con el tiempo, a los meses o al año, pero lo agarré. Y vuelvo a pintarlo a la misma hora, más o menos, y se estaba muriendo un pariente. Me avisaron de la muerte de un pariente. Y yo siguiendo el cuadro. Ya no seguí pintando. Lo enrollé y ahí lo dejé. Para no hacerte largo el cuento, en ese cuadro murió Julia, en ese lapso. Julia Díaz. Murió Álvaro, murió un primo, un tío mío muy querido, Chamba. Murió mucha gente querida y amigos. Y ya no lo he vuelto a tocar, porque siempre que lo agarro, según yo, muere alguien.
Ahí está el cuadro. Ahí está quieto. Sin firmar. El otro ni día, nada. porque tú acabas de cumplir 71 años, hace un par de días. Pero no lo digas así en vivo todavía. No, no lo digo. Bueno, ya lo dijiste. No está bien. Está joven, hay muchas cosas que hacer. Pues yo creo que estoy joven. Pero hay una anécdota que te llamó Fernando Umaña, el director de teatro. Ajá, sí. Pero no tenías el cuadro cerca, porque lo que yo supe es que le habían dicho que te habías muerto. A él le dijeron. Y te llamó llorando. No, Arturo llamó llorando. Ah. Mira, le dijo que es cierto que tu papá murió, que aquí andan la bulla, los del cenar, ¿verdad? Que el Chele Coco había muerto, porque así me decían. ¿Por Coco? Pero fíjate que el Chele Umaña, yo no lo hubiera esperado, estaba llorando. Le dije yo, me voy a dar cuenta que alguien ya lloró por mí. ¿Ya? Pero tenemos Arturo y obra, César y... Bueno, tu nombre es César Arturo, de hecho, ¿verdad? ¿Yo? ¿Sí? ¿O es...? No, mi nombre es... ¿Completo? Tengo el nombre de mi papá, César Napoleón. César Napoleón, sí. Ajá. Ah, no, Arturo, tu hijo es César Arturo. César Arturo. César Napoleón, nombre de 2 emperadores. Sí, saber, pero tocó. Nombres que ponían en ese tiempo. Bueno, César, hemos tenido una buena plática. Yo le agradezco y espero que también la disfruten quien nos esté viendo en las redes, porque esto se propaga y este programa queda. Quiero agradecer tu tiempo. No. Te animo a seguir pintando. Yo estuve el otro día en tu estudio y veo que yo me puedo perder ahí. Estuvimos horas platicando y viendo tu obra. Así que adelante. Te felicito por lo que has hecho y por lo que viene. Antes de pasar a la despedida, fíjate que aquí hacemos algo que se llama el tiro al plato. No sé si lo has oído, lo has visto. El tiro al plato es una competencia olímpica, de hecho. Pero lo que hago aquí simbólicamente es que yo te voy a hacer unas preguntas y tú me las contestas rápido, lo que salga del alma. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Te atreves o no? Se me queda viendo serio. Esto lo pongo para que te pongas tenso, nada más. Este era un metrónomo de Yo mi soy papá. de reacciones lentas, ¿eh? Bueno, no hay problema. Tómate tu tiempo, pero rápido. Arturo Armando Molina. Presidente. Ah, no, pero meteme la salsita. Presidente, lo que sintías de él. ¿Qué? Militar presidente. Tu momento más feliz en tu vida. Cuando nacen mis hijos. Completame la frase. La riqueza del ser humano radica en... Cuando descubre el interior de lo que es su persona. Cuando aprende a conocerse. ¿Cómo es el cuadro que vas a pintar si te nace un nieto? No lo sé porque el cuadro que... No sé qué cuadro voy a pintar el día de mañana, hermano. Y no existe, pues, el cuadro que voy a... No voy a pintar un cuadro, la verdad. Si tuvieras la oportunidad de volver a ver a Sonia, ¿qué le dirías? Que fue un gusto conocerla. Yo lo sé. Ahí te restringiste. Que está en mi recuerdo, o sea. Por último, ¿de qué ícono salvadoreño te gustaría a ti conocer su lado B? Ay, Dios mío. Santísima Virgen. Son tantos. Uno. ¿El que más te gustaría? Tantos. Rafael Varela. Rafael Varela. César, muchas gracias. Ahora sí llegó la despedida. Te digo, lo hemos pasado muy bien. Estoy seguro también quienes han estado viendo. Así que no me queda más que despedirme de momento, porque ahí te voy a caer en el estudio. Me encanta fotografiarte. También lo empecé a hacer hace 30 años que te tomé la primera foto en tu estudio. Hace allá 30 en años. Sí. No había nada. Estaban haciendo mi primera hija. Estaba bien jovencito yo, Sí, hermano. Sí, un poquito más joven nada más que ahora. Muchas gracias por venir aquí al lado gracias. y por compartir esos Gracias, momentos. hermano. Gracias a ti. Te felicito por tu programa. ¿viste? Muchas gracias. Muchas gracias.